Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Frontera aérea con Venezuela permanecerá cerrada un mes más. Post-ARUBA impulsa entregas rápidas y seguras durante el Mundial. Desmantelan cultivo de marihuana en la República Dominicana. Así funciona el pasaporte mundialista. Conductor de un bus instala televisor para ver los partidos. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con la prolongación del cierre de la frontera aérea entre Venezuela y Aruba, según el último informe que dio NOTAM, que es esta nota de la aviación. Según lo que han indicado, esto va hasta el próximo 31 de julio. Algo que es remarcable es que si nos damos cuenta en tiempos anteriores hacían esta prolongación por 3 meses. En esta oportunidad solamente es por un mes y eso quiere decir que están avanzando con los pasos necesarios para así poder ya dar a conocer cuál va a ser el resultado y que posiblemente se pueda reabrir la frontera. Las autoridades aeronáuticas de Aruba anunciaron una nueva extensión de la prohibición de vuelos entre Aruba y Venezuela. Sin embargo, en esta ocasión la medida presenta un elemento que ha llamado la atención de diversos sectores. La prórroga fue establecida por solamente un mes y hasta el próximo 31 de julio. La decisión fue oficializada mediante la notificación a los aviadores, conocida como NOTAM, número A0389-26, emitida por el Aeropuerto Internacional Reina Beatriz. La restricción continúa aplicándose a todas las operaciones aéreas, comerciales, de carga y de aviación general entre ambos países. Aunque la suspensión de vuelos sigue vigente, el hecho de que la extensión haya sido fijada por un periodo de apenas un mes ha sido interpretado por algunos observadores como una señal de que el gobierno de Aruba continúa avanzando de manera gradual en el proceso de evaluación para una eventual reapertura de la frontera aérea con Venezuela. En ocasiones anteriores, las extensiones de esta medida solían realizarse por periodos de 3 meses. No obstante, esta vez autoridades optaron por una prórroga significativamente más corta, lo que podría indicar que se mantienen conversaciones y análisis sobre los próximos pasos a seguir. La información sobre la nueva extensión fue dada a conocer también por el abogado especializado en asuntos aeronáuticos Guillermo de Armas a través de sus redes sociales. Cabe recordar que a finales de mayo ya se había confirmado una extensión previa de la suspensión de vuelos, la cual se mantenía al cierre hasta el 27 de junio. Por el momento no existe una fecha oficial para la reanudación de las conexiones aéreas directas entre Aruba y Venezuela. Cambiando de tema, con el objetivo de estar más cerca de sus clientes y ofrecer un excelente servicio, el departamento de Dimas oficialmente lanzó su línea de WhatsApp. Recuerden que no es una línea telefónica, sino solamente para mandar mensajes de texto, preguntas, inquietudes que tienen que ver con sus permisos a través de este WhatsApp. El departamento de Dimas quiere estar más cerca de la comunidad y por eso ellos habilitaron un nuevo número de WhatsApp para más información de su comunidad. Para brindarle un servicio más rápido, eficiente y accesible, el departamento de Dimas quiere poner a disposición de la comunidad el número de WhatsApp 569-8173. Pueden utilizar este número para obtener información general sobre nuestros servicios, consultar sobre la documentación y procedimientos. Es importante que tengan en cuenta que es uso exclusivamente para mensajes de texto, es decir, ellos no contestan llamadas. También la persona va a poder enviar toda la información en un solo mensaje, incluyendo su nombre completo, número de CRB, detalles de su caso y la pregunta clara para así poder asistirle de una forma más eficiente. El horario de este servicio de WhatsApp es exclusivo de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde. Y esta es una excelente noticia, pues estamos en plena época de Mundial y queremos las entregas seguras, responsables y lo mejor, rápidas. Y es por eso que Post-ARUBA ofrece un servicio conocido como Premium Delivery en esta temporada de Mundial.
La Copa Mundial de la FIFA ya está aquí y en toda Aruba los fanáticos se están preparando para apoyar a sus selecciones favoritas. Ya sea que estés organizando una reunión para ver los partidos, comprando camisetas de tu equipo, artículos temáticos o regalos o cualquier producto relacionado con el Mundial, esta es una temporada en la que cada entrega cuenta y ahí es donde entra Premium Deliveries de Post Aruba. Nuestro servicio de entrega Premium está diseñado para esos momentos en los que el tiempo es importante y buscas una experiencia de entrega más personalizada. Ya sea un paquete especial para un cliente, un regalo para un ser querido o esos artículos de última hora para disfrutar del Mundial, Post Aruba puede ayudarte a que tu paquete llegue de una forma rápida y profesional. Imagínate esto, mañana juega tu selección favorita, tu paquete ya llegó a Aruba y en lugar de tener que buscar tiempo para recogerlo, Post Aruba puede entregártelo directamente donde lo necesites. Y es que es un servicio conveniente, confiable y diseñado para adaptarse a tu ritmo de vida. Y aunque el Mundial sea la excusa perfecta para hablar de este servicio, Premium Deliveries no es solo para los aficionados del fútbol. Es una solución disponible durante todo el año para empresas, profesionales y cualquier persona que busque una forma más cómoda de recibir sus paquetes importantes. Así que si te estás preparando para tu próxima reunión mundialista, estás esperando una entrega especial o simplemente buscas una experiencia de entrega más conveniente, contacta a Post Aruba en sales@postaruba.com para conocer más sobre nuestro servicio de Premium Deliveries. Porque cuando se trata de entregas importantes, cada minuto cuenta. Post Aruba, entregando con experiencia. En nuestra ronda internacional empezamos en la República Dominicana, en donde en las últimas horas las autoridades hicieron el allanamiento de una casa en donde encontraron una gran cantidad de cultivo de marihuana. Según lo que explicaban, esto estaba funcionando ya hace bastante tiempo y desde allí sacaban esta droga para llevarla a distintos países. Estas plantas de vegetal que se presume son de marihuana forman parte de las más de 15.000 plantas localizadas en una extensa siembra en las lomas del distrito municipal El Pinar, en la provincia de Ocoa. Durante la intervención, las autoridades decomisaron un total de 15.392 plantas e intervinieron una vivienda utilizada como centro de acopio. En el interior del inmueble también se confiscaron 17 garrafones y cajas llenas de marihuana. El desmantelamiento fue realizado a unos 25 kilómetros de donde se confiscó otra plantación hace unas semanas. Entre tanto, en el Perú, una nueva gresca que se registró tiene en alerta a las autoridades, especialmente porque en la mayoría de los casos se trata de menores de edad que tienen posesión de armas de forma ilegal. Según lo que han indicado recientemente, un hecho sicarial lamentablemente le quitó la vida a 2 personas. No habían transcurrido ni 24 horas desde el asesinato de una mujer en el Callao Monumental, cuando la violencia volvió a golpear el primer puerto. Esta vez, el ataque ocurrió en el asentamiento humano José Boterín. Se encontraba dictando clases de fútbol a un grupo de adolescentes en este campo deportivo, cuando fue sorprendido por delincuentes que le dispararon por la espalda. El entrenador fue sacado por esta reja por los propios padres de sus alumnos. Sus familiares aún nos explican el porqué del ataque. Acá todo el barrio lo conoce. Yo tengo entendido que estaba en la canchita sentado viendo dirigiendo a los niños. Y ahí ha sido el suceso. ¿Le han dicho cuántas personas lo atacaron? 2 tengo entendido. Él da clases a los muchachitos. Un chico tranquilo. Tranquilo, suave. Lo conocemos años ahí y vive, pero Tenía problemas con nadie. No. En las imágenes se observa la desesperación de los vecinos por auxiliarlo. El docente fue trasladado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión, donde su pronóstico es reservado. Luego de perpetrar este ataque, los delincuentes decidieron escapar rápidamente por la avenida Enrique Palacios, para luego acceder a la avenida Argentina en el sector de Gambetta Baja. Allí, agentes de la DEPINCRI del Callao los detuvieron. Uno de ellos es un adolescente de 16 años, el mismo que estaría vinculado a un triple asesinato en marzo de este año en el barrio de Atahualpa,
en el que perdieron la vida otros 2 menores de edad. En lo que va del 2026, la policía ha detenido a más de 160 menores por sicariato y tenencia ilegal de armas. Zonas como Loreto, Atahualpa, Ciudad Chalaca, Sáenz Peña y el más reciente, Callao Monumental, no están libres de estos niños y jóvenes que atacan sin piedad, sin importarles negocios aledaños, ni mucho menos los turistas. La disputa que terminó con la muerte de la señora Norma Chazarro comenzó aquí, en el pasaje Salaberry, más conocido como el pasaje de la Salsa, en pleno corazón del monumental Callao, donde cientos de turistas vienen a disfrutar y conocer del primer puerto. ¿Ha notado una baja en cuanto a los turistas después de lo que ha pasado? En realidad sí, bastante. Te baja la producción, no hay venta y nosotros tenemos que mantener el negocio. 2 hechos de violencia registrados en menos de 24 horas han vuelto a encender las alertas en el primer puerto. Mientras las investigaciones continúan, los vecinos expresan su preocupación por el impacto de la inseguridad en los barrios y en los espacios que hasta hace poco eran puntos de encuentro para familias y visitantes. Y nos vamos ahora a Paraguay, en donde cámaras de seguridad lograron captar el momento en que una mujer fue asaltada por parte de un delincuente que no solamente le robó sus pertenencias, pero también la dejó tirada allí en el suelo. Como en cada jornada, la víctima había salido bien temprano de su vivienda ubicada en el barrio Achucarro para caminar 8 cuadras y llegar a la ruta principal. Pero durante la madrugada de este miércoles, un hombre que caminaba en dirección contraria se acercó a ella con un machetillo intentando herirla en varias ocasiones. La víctima comenzó a gritar pidiendo auxilio, pero tras un forcejeo fue despojada de su cartera en donde tenía todos sus documentos. Sin mediar palabra, no me dijo entregarme tus pertenencias ni nada, directamente me dijo calladita, calladita, y intentó clavarme en el abdomen del lado izquierdo. Ya cuando ni siquiera te resististe, él intenta clavarte con el machetillo. No, yo no solté en ningún momento mis pertenencias, ¿verdad? Es lo que se puede ver gracias a las cámaras, ¿verdad? Y en ese momento, en el forcejeo, es que cae mi teléfono en el empedrado y me estira la cartera y se va caminando otra vez, ¿verdad? ¿Juega con herirte en varias ocasiones? Sí, en 3 oportunidades, directamente en el abdomen, es donde me quiso clavar. ¿Ahí qué se termina llevando de vos? Todos mis objetos personales que estaban en mi cartera, un poco de dinero, tarjetas, cédulas de identidad, medicamentos. Como sabemos, muchas personas lograron ir a los Estados Unidos, a México o a Canadá a ver a sus selecciones en este mundial, pero sin embargo hay otras que no lo lograron. Por eso llega el pasaporte mundialista. ¿Cómo funciona? Pues esto específicamente va para Bogotá, donde ofrecen un sinfín de experiencias con el pasaporte. Mientras miles de personas viajarán para vivir el Mundial 2026, Bogotá creó una forma diferente de hacerlo. Este es el pasaporte mundialista y acompáñenme a ver qué tan lejos me puede llevar. Adquirirlo es muy fácil y quien lo tiene se convierte en uno de los 8 millones de titulares que hacen parte del equipo Bogotá, que podrá disfrutar de las ofertas que ofrecen más de 60 negocios. El pasaporte se podrá reclamar de manera gratuita en los establecimientos participantes ubicados principalmente en nuestros 3 corazones productivos, Candelaria, Usaquén y San Felipe. Además, las personas podrán consultar en la página web de la Alcaldía de Bogotá todo el listado de las direcciones de los establecimientos aliados en www.bogotá.gov.co. A través de este pasaporte podrán recorrer distintos puntos de la ciudad, acumular sellos y acceder a beneficios especiales. Nos encontramos en uno de los establecimientos del pasaporte mundialista para ver qué promociones tienen. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué promociones tienen con el pasaporte? Hola, buenas tardes, bienvenida. Te ofrezco para el día de hoy, para estos días mundialistas, promoción de tapas con vino o cerveza. La ruta mundialista cuenta con restaurantes, bares, hoteles y espacios de entretenimiento en donde la fiesta del fútbol es la protagonista. El pasaporte no solamente ofrece promociones en restaurantes, sino también en tiendas y experiencias como es este caso. La experiencia que ofrecemos es la de transformación del grano del cacao, donde las personas hacen todo el proceso de forma artesanal y inmersiva. Al finalizar el taller, gratis van a recibir las onces, que es chocolate con queso y una deliciosa almojábana, pues para que disfruten después del taller. Así, Bogotá le apuesta por vivir el Mundial recorriendo sus calles, descubriendo nuevos lugares y apoyando los negocios locales. Una iniciativa que busca convertir la pasión por el fútbol en una oportunidad para impulsar el comercio, el turismo y la economía de la capital.
Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Ojo con las enfermedades en esta época de vacaciones. Un arquitecto construye casas para perritos de la calle. Diálogo. Sushi, teléfono. Sempre conectándonos Isla Aruba, los un solo connection Puseita, yeah, yeah. Ahí está otra isla, bombón fuerte. Masiguino va. Bando Aruba, Badilán. Masigui conectar. Ay, Puseita, Durante. Construyendo en Aruba su futuro, Puseita innovando. Aruba, Badilán. Puseita conectando. Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. Oh, Aruba, ay no sushitera. En la humilde que gusta divertir. Oh, pero no la cuida. Salte de bonita. ¡Bota! ¡Saca! Con vibra son hasta la ganga. Guys, agora tem mi barrio limpi. Kumana, a sério. Diz bom vibra. Mantenemos medio. Hey guys, come. Panserio, uma iniciativa de Aruba Tourism Authority. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que en esta temporada hay muchas personas que les encanta ir de vacaciones a distintos países. Sin embargo, hay que tener precaución, no solamente porque en estos países pueden tener distintas epidemias o podríamos contraer cualquier enfermedad, especialmente también que tiene que ver con el agua que consumimos. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Desde aeropuertos llenos de gente hasta parques temáticos repletos, para muchos el verano significa viajar y eso puede traer consecuencias. No es solo usted viajando, sino todos los demás. El doctor Daniel Egan del Orlando Health dice que estas multitudes y las superficies que se tocan con frecuencia pueden ser focos de gérmenes. Las enfermedades que pueden propagarse durante los viajes de verano incluyen enterovirus no poliomielíticos que causan síntomas similares a los del resfriado, enfermedades respiratorias como el sarampión, virus gastrointestinales como el norovirus, enfermedades transmitidas por vectores como la enfermedad de Lyme o la malaria, y si viajas al hemisferio sur, la temporada de gripe generalmente alcanza su punto máximo en junio, julio y agosto. Nuestro verano es su invierno. Egan dice que para frenar la propagación de los virus, la higiene de manos es fundamental. Use agua y jabón para eliminar los gérmenes y lleve desinfectante para usarlo después de tocar áreas de alto contacto como barandales. También mantenga las manos alejadas de la cara, en particular los ojos.
Para protegerse de enfermedades transmitidas por vectores, elija ropa de manga larga y pantalones en áreas donde haya garrapatas o mosquitos. Use repelente de insectos aprobado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y revise su cuerpo en busca de garrapatas después de estar al aire libre. Los CDC también recomiendan llevar un botiquín de salud para viajes con artículos como medicamentos recetados y de venta libre y, dependiendo de tu destino, mascarilla, repelente de insectos, protector solar, aloe, tabletas para desinfectar agua y su tarjeta de seguro médico. Eso no significa que no sea seguro hacer grandes viajes, solo significa que debe tener un plan. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y se trata de un reto que ha generado una gran polémica en las redes sociales porque tiene que ver consumir un huevo de pato, el cual que se conoce como balut. Sin embargo, al parecer en el huevo todavía se ve el feto del pato. La usuaria Kimberly Smith se convirtió en el centro de la atención de TikTok tras compartir un video en donde se muestra probando por primera vez un balut. Hola, acompáñenme a comer balut, que es un huevo de pato, pero no es fermentado, tiene un patito adentro todavía, explicó al inicio de este clip, anticipando el exótico plato del sudeste asiático que consiste en un huevo fertilizado de entre 14 y 21 días de incubación, cocido al vapor. En la filmación se puede observar cómo la joven preparó una salsa casera para poder acompañar la experiencia. Golpeó despacio la parte superior del huevo para romper la cáscara y retirar los pedazos con la mano, dejando un pequeño orificio. Siguiendo la tradición de consumo de este plato, lo primero que se hizo fue tomarse el caldo interno, luego de agregarle un poco de su salsa, y al momento de la tensión fue al introducir la cuchara para poder extraer el contenido principal. Y allí se ve como tenía también una cabecita, exclamó la joven al mostrar que no le daba lástima y también que no olía feo. A pesar de la fuerte impresión visual y del olor inicial, su devolución no fue del todo negativa. Sabe a huevo duro, pero el sabor es un poquito más fuerte, detalló al momento. El video alcanzó casi 2 millones de visualizaciones y hubo comentarios. Y hablando de historias que se viralizan, este joven influencer viajó hasta un lugar muy recóndito en donde allí demostró por qué es importante que cuando compramos agua en los supermercados hay que mirar si es agua que no está reenvasada. Viajar a destinos exóticos implica descubrir paisajes únicos y culturas fascinantes, pero también enfrentarse a riesgos que muchas veces pasan desapercibido. Ante esto, Alejandro Cereceda, que es un influencer que ha compartido su experiencia tras varios días hospitalizados durante su viaje a Bali. El creador de contenido, conocido en redes como Cere, ha explicado que una simple botella de agua fue suficiente para arruinarle sus vacaciones. Dice, por favor, si están de vacaciones y van a comprar una botella de agua en el supermercado, hagan el favor de hacer una prueba antes de abrirla. Me costó 4 días ingresado en el hospital. Él relata el problema que no siempre está en comprar en pequeños comercios poco fiables, sino más bien ver cómo allí la botella no está manipulada. Hay mafias que pillan botellas ya abiertas y gastadas, pero que están en buen estado y tienen técnicas para rellenarlas con agua. Este tipo de prácticas aprovechan la confianza de los turistas, que suelen fijarse únicamente en un detalle: que el tapón esté sellado y haga el característico sonido al abrirse. Sin embargo, el creador de contenido advierte que hay mucha gente que piensa que con comprobar con el tapón esto ya es suficiente. Sin embargo, una comprobación clave, según lo que indicó, el método consiste en presionar la botella con fuerza justo por debajo del tapón, todo lo fuerte que puedan. Allí el resultado es determinante. Si ven que llega a un punto en el que ya no se puede aplastar, más es porque aún conserva el vacío original. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Perfect Wash, el lavado perfecto gracias a Procter & Gamble. Lava y gana con P&G con The Perfect Wash. Compra 2 productos del cuidado de lavandería de Procter & Gamble por un valor mínimo de 25 florines y participa para ganar increíbles premios. Marcas participantes están entre Ariel, Tide, Gain, Drift, Downy y Bones, marcas de confianza que ofrecen una limpieza poderosa. Participar es fácil, simplemente comprando 2 productos de P&G, van a de esta manera escribir su nombre y su teléfono en el recibo original
y depositarlo en la caja promocional del supermercado o enviarlo al 594-5860. Último día para participar es el 30 de junio y participa para ganar una lavadora secadora, compras gratis por valor de 500 florines, premios en efectivo de 500 florines y miles de premios instantáneos. No pierdas la oportunidad de ganar en grande mientras disfrutas del lavado perfecto con P&G. En nuestra sección de las mascotas de Alejandra les presentamos este arquitecto de sueños que construye casas a perritos de la calle. En Pasto, Nariño, en Colombia, es común encontrar perros y gatos que sobreviven en condición de calle. Frente a esta realidad, un arquitecto decidió también poner sus conocimientos al servicio de estos seres que pocas veces son tenidos en cuenta. Como se puede ver en las imágenes, Jason Castillo, conocido como el Arqui de los que no tienen voz, quien desde su cuenta de Instagram comparte una iniciativa personal en la que construye refugios para perros en situación de calle, brindándoles un lugar donde protegerse del frío, la lluvia y las largas noches a la intemperie. Uno de los casos más recientes es el de Osito, un perro que habita en el sector de Champañá. Según documentó el arquitecto y creador de contenido, gracias al apoyo de personas que se sumaron a la iniciativa, el animal recibió una casita diseñada especialmente para ofrecerle un espacio seguro donde descansar. Aunque para muchos puede parecer una estructura sencilla, detrás de cada refugio hay un proceso que implica diseño, materiales, transporte y trabajo. Y hablemos del Mundial porque sabemos que no queremos perdernos ni un minuto de las transmisiones de los partidos. El conductor de un bus decidió instalar un televisor dentro del bus para que sus pasajeros pudieran disfrutar de los mundiales. La pasión por el Mundial de este 2026 se vive en todos lados, o por lo menos así lo demostró un conductor de transporte público en Guatemala, quien en días recientes se volvió viral porque circulaban videos en redes que mostraban cómo instaló una pantalla en la unidad que conduce para no perderse el torneo deportivo. El ingenio de los aficionados volvió a sorprender al público luego de que se compartieran imágenes de cómo el hombre encontró la manera para seguir la Copa del Mundo. A través de distintas plataformas, comenzó a difundirse el video en donde se ve allí cómo el conductor instaló esta pantalla dentro de la cabina de su vehículo para seguir las acciones del Mundial de Fútbol. Asimismo, el clip se aprecia cómo el conductor del país centroamericano conducía mientras disfrutaba de este partido. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les agradecemos como siempre de su fiel sintonía. No se les olvide que a través de redes sociales en Facebook nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Recuerden también estar bien conectados con Canal 23 de ARUBA porque allí tenemos todas las transmisiones de los partidos de este Mundial, porque ARUBA es la casa del Mundial. Continúen con la buena programación y será hasta mañana.